Yo no estaba buscando respuestas sobre civilizaciones perdidas cuando me topé con el 19 de mayo de 1780. Ese día, el cielo se volvió negro, no oscuro, no nublado, negro, como si alguien hubiera apagado el sol de un golpe. Era mediodía y la gente tuvo que encender velas para poder verse las manos. Los animales regresaron a los establos convencidos de que había caído la noche. En Connecticut, los legisladores tuvieron que suspender la sesión porque literalmente no podían distinguir los rostros de sus colegas al otro lado de la sala. La explicación oficial que encontrarás en cualquier libro de historia es simple: incendios forestales, humo transportado por condiciones atmosféricas inusuales, un fenómeno natural, extraño quizás, pero perfectamente explicable. Y para la mayoría de la gente, ahí termina la historia. Pero cuando empecé a revisar los testimonios de la época, esa explicación comenzó a desmoronarse entre mis manos, porque esto no fue solo Nueva Inglaterra. Reportes de fenómenos atmosféricos extraños, cielos oscurecidos, lunas color sangre, ceniza cayendo desde un cielo aparentemente despejado, aparecieron en múltiples continentes durante las últimas décadas del siglo XVIII, 1780, 1783, 1784. Todo en el lapso de apenas unos años, y todo coincidiendo curiosamente con algo más: la desaparición de Tartaria de los mapas. Déjame ser claro sobre lo que nos han contado. Incendios forestales, bastante comunes en la América del Norte preindustrial, generaron suficiente humo como para oscurecer el cielo a lo largo de cientos de kilómetros. El humo permaneció durante la mayor parte del día y luego se dispersó. Un fenómeno natural, inusual tal vez, pero comprensible. Excepto que la oscuridad no fue gradual. Los testigos la describen llegando como si alguien hubiera corrido una cortina. Timothy Dwight, quien más tarde sería rector de Yale, escribió que la oscuridad era tan poco común en su apariencia como en su profundidad. No era humo acumulándose, no eran nubes formándose, era un muro de negrura que avanzaba de repente. Y aquí viene la parte más extraña. La oscuridad tenía un tono rojizo en sus bordes. Múltiples testimonios describen un matiz cobrizo o de latón en el aire donde la negrura se encontraba con la luz restante. La luna, cuando salió esa noche, apareció roja como la sangre a través de la bruma. El humo de incendios forestales no se comporta así. Lo sé porque he estado bajo el humo de incendios. He visto el cielo volverse naranja, volverse marrón, he visto ceniza caer como nieve. Pero esto es diferente. Los testimonios no solo describen oscuridad, describen una cualidad de oscuridad que parece desafiar cualquier explicación atmosférica simple. Samuel Williams, un profesor de Harvard que documentó el evento, notó que la oscuridad se extendía mucho más allá de cualquier estimación razonable de dónde podrían estar ardiendo los incendios forestales. Calculó el área afectada en más de 400.000 kilómetros cuadrados. Eso no es un incendio, eso es una catástrofe regional. Entonces, ¿por qué incendios forestales? ¿Por qué esa explicación específicamente? ¿Y por qué, cuando empecé a tirar de este hilo, descubrí que 1780 está en el centro de una constelación de otras imposibilidades? Aquí es donde el patrón comienza a emerger. 1776 se declara la independencia estadounidense. Una nueva nación, una nueva narrativa, un nuevo comienzo. Se necesitan mapas frescos, se requiere historia fresca. 1780, el día oscuro, el cielo se vuelve negro. Y esto es lo que no encontrarás en la mayoría de los libros de historia. 1780 marca un punto de inflexión en la cartografía. Los mapas cambian, no de la manera en que los mapas normalmente evolucionan, con correcciones graduales, levantamientos actualizados, fronteras refinadas. No, algo más sucede. La palabra Tartaria comienza a desaparecer. No rápidamente, no de una sola vez, sino sistemáticamente, deliberadamente, a través de múltiples casas editoriales en múltiples países. El nombre que había aparecido en los mapas durante siglos comienza a desvanecerse. Para 1820, casi ha desaparecido. Para 1850, es como si nunca hubiera existido. Tartaria, o Tartaria según la fuente, había aparecido en los mapas europeos desde el período medieval, designando vastos territorios a través de Asia Central y del Norte.
El nombre persistió a través de la era de la exploración, a través de la revolución científica, a través de la ilustración. Estaba ahí en mapas holandeses, mapas franceses, mapas británicos, mapas rusos, y luego, en las décadas siguientes a 1776, siguiendo a 1780, comienza a ser borrado. ¿Reemplazado con qué? Con designaciones más precisas, nos dicen, con nombres nacionales y regionales apropiados, con los territorios del Imperio Ruso, la dinastía Qing, los diversos kanatos y regiones tribales de Asia Central. La explicación oficial colapsa aquí porque así no era como funcionaba el conocimiento cartográfico en el siglo XVIII. No simplemente borrabas un nombre que había sido usado durante siglos sin documentación, sin transición, sin explicación. Los cartógrafos eran cuidadosos, anotaban sus fuentes, explicaban sus correcciones. Pero para Tartaria, nada. El nombre simplemente se desvanece. Si estás viendo esto, probablemente has escuchado susurros sobre Tartaria. Si este es tu primer encuentro, déjame saber en los comentarios qué te trajo aquí. Esto va más profundo de lo que la mayoría se da cuenta. Lo que sigue al día oscuro, lo que sigue al borrado de Tartaria de los mapas, es lo que he llegado a pensar como el periodo de herencia, aproximadamente de 1780 a 1850. Y aquí es donde las cosas se vuelven imposibles de ignorar. Es cuando edificios masivos, tecnológicamente sofisticados, comienzan a aparecer en todo el mundo con características arquitectónicas sospechosamente similares. Renacimiento neoclásico, nos dicen. Un retorno a los ideales griegos y romanos que se extiende desde Europa hasta las Américas, hasta Rusia, hasta partes de Asia, todo en el lapso de unas pocas décadas. Pero ¿qué tal si no simplemente aparecieron? ¿Qué tal si no fueron construidos? ¿Qué tal si siempre estuvieron ahí? ¿Cómo construyó San Francisco, recuperándose de la fiebre del oro, palacios de clase mundial? ¿Cómo construyó Melbourne, un puesto colonial, salas de exposición que rivalizan con las catedrales europeas? ¿Cómo erigió Chicago una ciudad de exposición completa en 2 años con tecnología del siglo XIX? La respuesta oficial: progreso, revolución industrial, ambición colonial, ingenio humano. Pero esa respuesta requiere que ignoremos algunos hechos incómodos. No existen registros adecuados del proceso de construcción para la mayoría de estos edificios. Existen fotografías de estructuras completadas. Casi ninguna existe del proceso de construcción. No hay documentación de las fuerzas laborales requeridas. No hay registros de la cadena de suministro para los millones de toneladas de piedra. No hay testimonios contemporáneos cuestionando cómo estas estructuras aparecieron con tal velocidad. Lo que tenemos en cambio son placas de dedicación, ceremonias de inauguración, historias oficiales escritas décadas después y una uniformidad sospechosa en la narrativa. Estos edificios representan el triunfo de esta nación o ese imperio, construidos por estos o aquellos grupos de trabajadores sin nombre, completados según el cronograma a pesar de todas las probabilidades. El patrón sugiere otra cosa. No construcción, sino herencia. ¿Qué tal si estos edificios no fueron construidos en el siglo XIX? ¿Qué tal si ya estaban ahí? ¿Qué tal si las placas, las historias oficiales, las ceremonias de dedicación fueron simplemente reatribución? Una nueva civilización reclamando la infraestructura de una antigua. Déjame saber si has notado estos patrones en tu propia ciudad. La evidencia está en todas partes una vez que comienzas a mirar. Permíteme proponer una línea de tiempo alternativa. Pre-1780 existe una civilización global o casi global, Tartaria, o como sea que se llamaran a sí mismos, lo suficientemente avanzada como para construir la arquitectura clásica que vemos en todo el mundo, lo suficientemente extensa como para aparecer en cada mapa, lo suficientemente organizada como para mantener infraestructura a través de continentes. 1780 a 1785. Colapso catastrófico, ya sea guerra interna, desastre natural o algo más, destrucción a una escala que oscurece los cielos globalmente. La población es asesinada, desplazada o dispersada. La infraestructura permanece. 1785 a 1820, el periodo de herencia. Las poblaciones sobrevivientes o recién llegadas, expansión rusa, colonialismo europeo, movimiento estadounidense hacia el oeste, consolidación territorial china, reclaman las ciudades vacías,
reatribuyen los edificios, crean mitos fundacionales. Construimos esto en tiempo récord, con herramientas primitivas. Se convierte en la narrativa estándar. 1820 a 1900. Revisión histórica. Enciclopedias reescritas, mapas redibujados, consenso académico fabricado. Tartaria se convierte en un término geográfico, no en una civilización. La herencia arquitectónica se convierte en evidencia de rápido progreso industrial, no de continuidad con una cultura anterior. 1900 hasta el presente, la narrativa se solidifica. Cualquiera que la cuestione es marginalizado. El problema de coordinación, cómo apareció la arquitectura global simultáneamente a través de culturas no conectadas, es ignorado. La documentación de construcción faltante nunca es investigada. Las transiciones históricas abruptas nunca son examinadas. Y el día oscuro, solo un curioso fenómeno atmosférico. Incendios forestales, nada más, excepto que explica demasiado. La línea de tiempo, la arquitectura, el silencio, la coordinación, explica por qué no hay registros adecuados de cómo estos edificios fueron realmente construidos, porque no lo fueron. Fueron encontrados. Explica la uniformidad de estilo a través de culturas supuestamente separadas, porque heredaron de la misma fuente. Explica la prisa por atribuir, reclamar, establecer narrativas oficiales, porque las ciudades vacías no pertenecen a nadie y a todos. Y explica el día oscuro, no como humo aleatorio, sino como la última evidencia visible de las horas finales de una civilización, la firma atmosférica de la aniquilación. El cielo se volvió negro porque un mundo estaba terminando, y cuando el humo se despejó, nos dijeron que siempre fue nuestro. Lo que nos lleva de vuelta al día oscuro. 19 de mayo de 1780. El cielo se vuelve negro. No solo en Nueva Inglaterra. Reportes de Europa, de Rusia, del lejano Oriente, describen fenómenos similares en los años que rodean esta fecha. 1783 ve la erupción de Laki en Islandia, creando lo que los climatólogos llaman niebla seca a través de Europa. 1783 a 1784, la Gran Helada. 1784, fracasos de cosechas generalizados. 1785 a 1786, fenómenos atmosféricos extraños, lunas de sangre, frío fuera de temporada. La explicación oficial se fragmenta en múltiples desastres naturales. Incendios forestales, erupciones volcánicas, patrones climáticos inusuales, todo coincidentemente agrupado en una ventana de 5 años. Pero ¿qué tal si fue un solo evento? ¿Qué tal si el día oscuro no fue humo de incendios forestales, sino escombros atmosféricos de algo mucho más grande? ¿Qué tal si la niebla seca de 1783 no fue ceniza volcánica, sino materia particulada de destrucción masiva? ¿Qué tal si los años sin verano no fueron aberraciones climáticas aleatorias, sino las consecuencias tipo invierno nuclear de una catástrofe? No una sola erupción, no incendios aleatorios, sino un cataclismo que pone fin a una civilización. El tipo de evento que explicaría por qué Tartaria desaparece de los mapas después de 1780. El tipo de evento que dejaría atrás ciudades vacías esperando ser reinhabitadas. El tipo de evento que requeriría una nueva narrativa histórica para explicar la herencia arquitectónica. Aquí está la parte más extraña. Si Tartaria fue una civilización importante, si estos edificios fueron construidos por una cultura que abarcaba continentes, ¿a dónde fueron? No gradualmente, no a través de un lento declive y conquista, sino abruptamente, completamente. Los mapas de 1770 muestran Tartaria. Los mapas de 1820 muestran Rusia, China y posesiones coloniales europeas. La transición ocurre dentro de una generación. No hay guerras documentadas, no hay migración masiva registrada, no hay testimonios contemporáneos de refugiados, de integración cultural, de conquista y absorción, solo reemplazo. Y esto es lo que eso requiere: la destrucción completa o el desplazamiento de una población lo suficientemente masiva como para construir infraestructura global, el borrado de su idioma, sus registros, su memoria cultural, la reatribución de su arquitectura a nuevos poderes, la reescritura de mapas, enciclopedias, historias, la coordinación de esta narrativa a través de imperios competidores, ruso, británico, francés, estadounidense,
chino, todos acordando la misma historia. Tartaria nunca fue una civilización real, solo un término geográfico. Nada que investigar. El silencio es ensordecedor. No hay investigación académica sobre dónde fue la gente. No hay interés arqueológico en excavar sitios tártaros. No hay análisis lingüístico de un posible idioma sobreviviente. No hay estudios genéticos de continuidad poblacional. En cambio, consenso. Consenso inmediato, total, global de que Tartaria nunca fue importante. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. ¿Por qué? ¿Por qué imperios competidores acordarían borrar una civilización de la historia? ¿Qué beneficio sirve esto? ¿Qué están ocultando? A menos que la verdad sea peor de lo que imaginamos. Volvamos al día oscuro con ojos frescos. La explicación oficial, incendios forestales, sirve un propósito específico. Proporciona una respuesta natural, localizada, no amenazante a un fenómeno atmosférico. No requiere más investigación, no implica ningún patrón más grande. Es cómoda, segura, pero la evidencia sugiere algo mucho más grande. Los testimonios contemporáneos describen la oscuridad como antinatural. Describen el aire como teniendo una cualidad peculiar. Describen sonidos, retumbos profundos, truenos distantes sin tormenta. Describen el comportamiento de los animales como más que una respuesta a la oscuridad, como respuesta a algo primalmente equivocado. ¿Qué tal si el día oscuro no estaba ocultando incendios forestales, sino ocultando los efectos atmosféricos de destrucción a gran escala? Considera, ¿cómo se vería una civilización colapsando desde el cielo? Ciudades ardiendo, infraestructura demoliéndose, tal vez armamento que no reconocemos que existió. La firma atmosférica sería masiva, prolongada, visible a través de continentes si la civilización fuera lo suficientemente grande. ¿Y qué mejor manera de ocultar esa firma que atribuirla a causas naturales? Incendios, volcanes, clima, todo impredecible, todo poco notable, todo sin requerir investigación sobre causación humana. El día oscuro no fue evidencia de la existencia de Tartaria, fue evidencia de la aniquilación de Tartaria. Y la explicación atmosférica, el humo, la niebla, los desastres naturales, no estaba equivocada, estaba incompleta. Una verdad parcial diseñada para oscurecer la imagen completa. Sí, hubo perturbación atmosférica, pero no de causas naturales aleatorias, sino de destrucción coordinada a una escala que se supone que no debemos imaginar que fue posible en 1780. No puedo probar esto, no definitivamente. La evidencia es circunstancial, fragmentada, suprimida. La historia oficial tiene una respuesta para todo, incluso si esas respuestas requieren que creamos en coincidencias imposibles y cronogramas de construcción milagrosos. Pero puedo hacer preguntas. ¿Por qué desapareció Tartaria de los mapas tan abruptamente? ¿Por qué no hay periodo de transición documentado? ¿A dónde fue la población? ¿Por qué no hay interés arqueológico en responder estas preguntas? ¿Por qué edificios desde San Francisco hasta San Petersburgo comparten ADN arquitectónico idéntico a pesar de supuestamente ser construidos por diferentes culturas sin comunicación? ¿Por qué hay tan pocas fotografías de construcción? ¿Por qué las que existen a menudo contradicen la línea de tiempo oficial? ¿Por qué los fenómenos atmosféricos se agruparon tan dramáticamente en la década de 1780? ¿Por qué la respuesta al día oscuro, un evento que aterrorizó a toda una región, fue tan silenciosa, tan rápidamente descartada? ¿Por qué la historia oficial insiste en explicaciones naturales que requieren coincidencia tras coincidencia tras coincidencia? ¿Y por qué? Esta es la pregunta que me persigue. ¿Por qué hay tanta resistencia a investigar estas preguntas? ¿Tanta hostilidad hacia la idea de que nuestra línea de tiempo oficial podría estar incompleta? Cuanto más profundo voy, más la narrativa oficial parece una construcción en sí misma. No exactamente una mentira, sino un arreglo cuidadoso de verdades parciales. Una historia diseñada para satisfacer sin revelar. El día oscuro sucedió. Eso está documentado. Tartaria aparece en los mapas, luego desaparece. Eso está documentado. La arquitectura global comparte uniformidad imposible. Eso está fotografiado, medido, parado justo frente a nosotros. Lo que no está documentado es la conexión, el por qué, el cómo, y tal vez eso es intencional. Comencé esta investigación
buscando una explicación de un cielo oscuro. Encontré evidencia de un siglo oscuro, un periodo cuando algo terminó y algo más comenzó, cuando las ciudades cambiaron de manos, cuando la historia fue reescrita, cuando las preguntas dejaron de hacerse. ¿Era Tartaria un imperio unificado, una confederación, una civilización tecnológica, una esfera cultural? No lo sé. La evidencia ha sido demasiado minuciosamente borrada. Colapsó en la década de 1780. ¿Marcó el día oscuro sus horas finales? La catástrofe atmosférica la borró mientras los imperios europeos dividían el botín. Tal vez. La línea de tiempo encaja, el silencio encaja, la herencia encaja. O tal vez estoy viendo patrones donde no existen. Tal vez los incendios forestales realmente oscurecieron el cielo. Tal vez la construcción rápida realmente fue posible. Tal vez Tartaria realmente fue solo un término geográfico vago. Tal vez. Pero no puedo sacudirme la sensación de que estamos viviendo en ciudades heredadas, caminando a través de edificios que no construimos, siguiendo mapas redibujados para ocultar fronteras más antiguas. Y no puedo dejar de preguntarme qué conocimiento se perdió, qué tecnología, qué comprensión del mundo. La arquitectura permanece. La piedra no miente. Fachadas clásicas, cúpulas imposibles, coordinación global. Todo sigue en pie, esperando que alguien haga las preguntas correctas. El día oscuro fue el 19 de mayo de 1780. El cielo se volvió negro, y cuando se despejó, una civilización se había ido. Si sabes de lo que estoy hablando, si has visto estos edificios, notado estos patrones, sentido lo equivocado en la línea de tiempo oficial, no estás solo. Deja un comentario. Comparte las anomalías de tu ciudad. Esta investigación apenas está comenzando, porque en algún lugar en el humo y el silencio hay una verdad que se suponía que no debíamos encontrar. Y la verdad no permanece enterrada para siempre, solo espera las preguntas correctas. ¿Qué no nos están diciendo sobre 1780? ¿Qué le pasó a Tartaria? ¿Y quién se beneficia de que olvidemos?